Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de Noticias en Positivo. Hoy día les tengo un tremendo tema que me había comprometido con ustedes y que aquí una seguidora me pidió que lo recordara, así que gracias a Elizabeth porque voy a hablar precisamente hoy día de la ley de educación sexual infantil. Pero antes de hablarles de eso, les quiero contar un poquitito acerca de quién soy yo y la expertise que tengo al respecto. Soy periodista, como ustedes ya saben, Jenny Bruna Jara, pero no solo soy periodista, yo me he formado, soy coach y especialista en sexualidad sagrada y consciente. Me formé en la Escuela Latinoamericana de Sexualidad Sagrada. He ejercido muchos años como terapeuta en sexualidad. He tomado formaciones relacionadas con el tantra, el taoísmo, la medicina china y una mirada precisamente más integral de la sexualidad. Por lo tanto, si hay un tema que es mi tema, es la sexualidad en lo absoluto. Y además, como también saben, soy activista por los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, en Chile. Fui durante muchos años vocera del Movimiento Ciudadano Infancia Ahora. Y es desde este lugar de periodista, pero desde este lugar de una persona que se ha especializado en conocer la sexualidad, que ha atendido a muchísimas mujeres, hombres, adolescentes en Chile eh, sobre sexualidad, que voy a hablarles hoy día, porque me parece que es vital que nosotros los ciudadanos, que tú que estás en la casa, mamá, papá, tío, tía, abuela, puedas entender la importancia de la educación sexual. No les voy a hablar hoy día de lo que les había comprometido de ir artículo por artículo analizando esta ley, la ley que ya existe, ¿sí? Y sus modificaciones, sino que vamos a partir por algo más amplio, que es explicar la importancia de la educación sexual infantil e ir derribando algunos mitos que han salido producto del miedo, del desconocimiento, del tabú, entre otras cosas. Así que si quieres averiguar más acerca de la ley de educación sexual integral en Chile, averiguar si eso que dicen por ahí en las redes sociales es cierto o no, entonces quédate, porque te voy a estar dando esa información. Pero antes, ya lo saben, te voy a invitar a que te suscribas aquí a mi canal de Jenny Periodista Positiva, también a que le des me gusta, a que hagas comentarios y que compartas esta información con quienes tú desees, porque mientras más personas estemos pensando en positivo, cambiando el foco, más cambios vamos a poder hacer en este mundo. Yo, chiquillos, tengo una frase: yo soy súper quijotesca, para mí no existe sueño imposible. Y he tenido muchos sueños imposibles que se han hecho posibles, como el cierre de Sename, por ejemplo. Entonces les digo hoy día, aquí estamos con otro sueño que para mí sí es posible, y es que podemos hablar de periodismo positivo, de noticias en positivo. Y lo que voy a hablar hoy día va a ser desde una mirada positiva. Toda la tragedia, todo lo doloroso ya lo sabemos y voy a tratar de esbozarlo muy ligeramente. Partamos entonces. Les cuento. La ley de educación sexual integral está teniendo mucha polémica en Chile, sobre todo porque en el último tiempo se pidió que se ampliara esta ley, se modificara. ¿Para qué? Para que pudiese integrar su educación sexual integral en los niños desde el primer ciclo, es decir, desde la educación parvularia hasta enseñanza media. Hasta enseñanza media ya existía. Y esto generó un revuelo así pero enorme, y desde mi perspectiva como terapeuta en sexualidad sagrada y consciente, muy increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que primero hay toda una mirada que dice que le van a enseñar a los niños y niñas a masturbarse, a poner preservativos, que les van a enseñar a no sé, a estar, intimar entre los mismos géneros. Y yo les quiero decir algo, eso es muy difícil que pase. Primero, hasta lo que he leído hoy en día, porque yo dije, ok, si están diciendo eso, porque esto tiene que estar escrito literalmente en alguna parte. Todavía no lo encuentro literalmente escrito en alguna parte. Estoy esperando la última información que envié solicitando al Congreso de la República, a la Biblioteca del Congreso Nacional, y también me he estado contactando con personas de agrupaciones, porque ustedes me ven aquí, yo les hablo así, pero yo investigo mucho después. Ya llegaremos el momento en que podamos tener entrevistas en vivo y cosas así. Pero por ahora, mientras espero esa información, para tener absoluta seguridad que lo que dicen que va a hacer la ley no está escrito en ninguna parte, que es lo que yo he investigado hasta el momento, me voy a resguardar de ser sentencioso en eso para tener la seguridad absoluta habiendo revisado todo. No saben cuántas leyes me he leído, chiquillos, ya cuántas informaciones de la Defensoría de la Niñez y de todo esto.
Pero a mí lo que me interesa hoy día es empezar a hablarles a ustedes de la importancia de la educación sexual integral, sobre todo en la infancia. Ocurre algo, nosotros le tenemos mucho miedo, los adultos le tienen mucho miedo a la sexualidad porque la sexualidad ha sido tabú. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, desde la llegada de las iglesias monoteístas y de las religiones monoteístas a Occidente, la sexualidad se volvió un tabú, la sexualidad se volvió algo malo, la sexualidad fue como que fuera la peor cosa del mundo, y eso nos quitó a nosotros, hombres, mujeres, a los niños y niñas también, les quitó mucho su poder. ¿Por qué les quitó su poder? Porque al volver la sexualidad como un tabú, le quitó el carácter de sagrado. Y ojo, cuando digo el carácter de sagrado, no estoy hablando sagrado religioso católico o de la Virgen, no. Estoy hablando de que es algo sagrado desde lo sacral, desde un acto ritual muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como la sexualidad se volvió tabú, la empezaron a dejar de hablar. No, qué terrible, que nadie hable. Hay un montón de niñas que le ha llegado la menstruación y no tienen idea de qué es lo que le está pasando. Hay un montón de niños que empiezan a tener sus cambios hormonales típicos de la preadolescencia y no tienen idea por qué están con esos cambios hormonales. Y todo esto se hacía ahí a escondiditas, bajo la sábana. Y tenemos generaciones y generaciones de actuales adultos que fueron educados y criados en educación sexual por el porno. Entonces, yo les quiero plantear algo. A ti, que estás en tu casa, que tienes hijos, que tienes hijas, que tienes sobrinos, nietos, no sé, ¿te gustaría que el porno eduque sexualmente a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? Porque digámoslo, si en este minuto no están recibiendo educación sexual integral en sus colegios, la están recibiendo del porno o la están recibiendo en las redes sociales, y dudo mucho que sea realmente una educación sexual integral que conecte los afectos, ¿no? Que conecte nuestra integridad como ser humano. La educación sexual integral parte de la base que es fundamental y es un derecho de los niños y niñas y adolescentes tener información de educación sexual más allá de la casa. Y esto es una de las grandes polémicas que ha generado en los sectores más conservadores de nuestro país, es que me están quitando el derecho preferente a educar a mis hijos, es que con mis hijos no te metas. Yo les quiero decir algo, y voy a tratar de sonar lo más simpática posible, es que precisamente la mayor cantidad de abuso, y esto está estadísticamente comprobado, viene desde las casas. La mayor cantidad de transgresiones en la esfera de la sexualidad de los niños y niñas viene de parientes cercanos. Entonces, si nosotros vamos a ver las estadísticas en Chile, que son atroces y en las cuales no quiero ahondar, si alguien quiere después yo puedo hacer ahí una cosita más cortita al respecto, pero son atroces, vienen de familia. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo, familia, incluso madres, padres, tíos, hermanos, abuelos, qué pasa si yo dejo, como Estado, dejo la responsabilidad de educar sexualmente a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas y adolescentes, en manos de familias donde quizás hay alguien que esté abusando? ¿Ustedes creen que realmente esa persona va a querer que se les enseñe? Por supuesto que no. Porque en el minuto que el niño, niña o adolescente se entera que eso que está pasando tras bambalinas no es normal, no es un juego, se abre la denuncia y queda la escoba. ¿Sí? Yo no digo que esto pase en todas partes, pero sí es una posibilidad y lamentablemente es una posibilidad muy real. Lamentablemente a mí me encantaría decir que no, pero es muy cierta. Ustedes hagan una encuesta con quien quieran. La mayoría de las transgresiones ha ocurrido en el entorno familiar. Entonces, es deber del Estado de Chile, y diferenciamos acá, Estado no es lo mismo que gobierno. El Estado es esta entidad intangible que está encargada de proteger, cuidar y salvaguardar los derechos de los chilenos y chilenas, ¿sí? Incluidos los niños, niñas y adolescentes. El gobierno está relacionado con el gobierno de turno, de la derecha, de la izquierda, del Frente Amplio, no lo mismo donde sea. Pero el Estado es algo superior a todos ellos, que tiene el deber de resguardar nuestros derechos, ¿sí? Entonces, es el Estado el encargado de resguardar la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, y esto está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Por lo tanto, primero, si Chile crea una ley al respecto, no se está saliendo de ninguna norma internacional, porque de hecho la norma internacional lo pide, lo sugiere y lo exige. Y nosotros, como país, nos acogimos a el Tratado de los Derechos del Niño en 1990
por lo tanto deberíamos estar cumpliendo con esos preceptos, ¿no? Ahora, yo entiendo que para las familias es súper disruptor y puede ser súper insegurizante que uno vaya a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque tú, yo y todos los adultos tienen algún traumita, menor o mayor, alguna herida abierta con la sexualidad y les da mucho miedo de que hablen cosas que después yo como adulto en casa no voy a saber cómo responder. Yo siempre digo, la educación sexual integral debería partir por las madres y padres. Habría que ayudarlos a ellos a darle un giro a su educación sexual, a que puedan revertir sus heridas, sanar sus traumas para poder enseñar a nuestros niños y niñas desde un lugar seguro y no desde la herida. Pero por supuesto eso nos tomaría muchos años porque estas heridas de lo que yo les hablo son a veces demasiado profundas. Pero ¿cuál es el tema? Es que el Estado de Chile o el Estado de Argentina, de Timbuktu, de África, donde sea, de Corea, da lo mismo, tienen bueno, dejemos de lado los países en dictadura, tienen el deber de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y enseñar educación sexual. Es un deber, no es algo que estén eligiendo hacer o que estén eligiendo no hacer, ¿sí? Entonces, esta ley de educación sexual integral dice que se debe enseñar en los colegios y se debe enseñar más allá de una manera reproductiva, porque cuando yo enseño sexualidad solo de una manera reproductiva, la estoy disociando del corazón, de los afectos, del cariño, y de ahí se nos desbanda todo, ¿no? Lo que todos los adultos más mayores dicen como, esta juventud no entiende, bueno, pero si lo hacemos solo en términos biológicos, científicos, ¿cómo queremos que los chiquillos conecten su sexualidad con el corazón, con la conciencia? Un poco difícil, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que aquí el gran problema que hay, y lo estoy hablando como terapeuta en sexualidad, no solo como periodista, y en esto sí soy experta, no en economía, como me han dicho en otros, no, en economía formé como periodista, acá estoy hablando como periodista, pero sobre todo como terapeuta en sexualidad, como coach en sexualidad y como especialista en sexualidad sagrada y consciente, y además activista por los derechos de la niñez. Cuando yo no le enseño educación sexual a los niños o niñas, los estoy dejando vulnerables, los estoy dejando en peligro. Un niño o una niña tiene que saber que su cuerpo es un regalo. Un niño o una niña tiene que llamarle a sus genitales por su nombre. Esto se llama pene, esto se llama vagina. Esto no se llama ni el pirulín, ni el pirulán, ni la naná. No, tienen nombres. Porque cuando yo les asigno nombres, los niños se entienden. Y hablar de sexualidad es algo tan común como hablar de mi pelo, como hablar de mis manos, como hablar de mis pulmones. Es mi cuerpo. No debiese ser algo que nos horrorizara tanto. Lo es porque hay mucho tabú todavía, lo es porque las religiones monoteístas nos han instaurado una enseñanza casi diabólica respecto a la sexualidad, y el problema, chiquillos, es que mientras yo menos educo y menos enseño de educación sexual desde la primera infancia, más expuestos dejo a los niños, niñas y adolescentes a transgresiones en sus esferas de la sexualidad. ¿Sí? Yo entiendo que a los papás y mamás les da mucho miedo soltar, pero vamos, realmente, seamos sinceros, no todos nosotros tenemos las herramientas para enseñarlo. Incluso yo que soy terapeuta en sexualidad, a veces como, ay, ¿cómo le digo? El problema es que hay que empezar a naturalizar la sexualidad. Y en esto les quiero ir a hablar algo súper importante. La sexualidad no es igual a sexo genital. Mamá, papá, a Elizabeth que me escribió, por favor, dejemos de creer eso. Es un error, pero garrafal. La sexualidad tiene que ver con nuestro ser humano, nuestro ser mamífero. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos, ¿sí? Y la sexualidad no tiene que ver solo con mi genitalidad ni con compartirme con un otro. La sexualidad tiene relación con mi estado de conciencia en este mundo, con que soy un ser creativo, con que soy un ser apasionado, soy un ser que me excito, soy un ser que juego. Excitarse tampoco tiene que ver solo con lo genital. Y aquí yo creo que deviene el gran problema con estas leyes, y es que los adultos los encasillan al tiro en una cajita pero milimétrica, donde solo caben 3 opciones, 4 opciones y no más. No estoy hablando de opciones de género o de identificación de género, estoy hablando de opciones de que esto es sexualidad y esto no es sexualidad. Chiquillos, todo es sexualidad. La menstruación es sexualidad, el amamantar es sexualidad, cuando yo me inspiro y escribo un libro, estoy ocupando mi energía sexual. Estoy ocupando mi energía sexual. Cuando yo hago un queque, estoy ocupando mi energía sexual. Cuando yo planto plantas, estoy ocupando mi energía sexual.
El problema es que la hemos reducido muchísimo precisamente por la llegada del monoteísmo, que coartó toda una corriente filosófica sobre cómo usar nuestra energía sexual de manera consciente, sagrada, conectados con la divinidad. Entonces, con lo divino que llevamos todos dentro, no nos estoy hablando nada religioso aquí, nada religioso estereotipado. Entonces, el problema es que primero nosotros, mamás y papás, tenemos que entender que la sexualidad no es igual al sexo genital. Por favor, adultos. Y que si nosotros no permitimos que nuestros niños, niñas y adolescentes sean educados en una educación sexual integral, los estamos poniendo en grave peligro. Porque esos niños no van a saber que lo que le pueden llegar a hacer no corresponde. Porque si esos niños y niñas no tienen la capacidad de hablar con naturalidad de sus cuerpos, con naturalidad de sus genitales, si la mamá, el papá, la profesora todavía se espantan cuando hablan de sexualidad, entonces los estamos poniendo en peligro. Y es en ese espacio, en ese intersticio de tabú, de exceso de conservadurismo de la sociedad, donde nosotros ponemos a nuestros niños en peligro. Perdónenme que sea tan tajante, pero ustedes no saben la cantidad de gente y de adultos que he tenido que acompañar en su proceso reparatorio porque nunca supieron, porque no le dijeron, porque no les educaron. Nosotros no los estamos protegiendo cuando les decimos que cuando guardamos la información, estamos haciendo todo lo contrario. Yo no te quiero culpabilizar a ti ni a nadie. Lo único que te quiero decir es que es importante que entiendas que si quieres cuidar a tus hijos e hijas, hay que aprender a compartir el rol de educar en sexualidad con los colegios. Y ese es un deber de cualquier estado y los estados no se pueden hacer los giles con eso. Y eso no quiere decir necesariamente que le van a ir a enseñar cosas ultra prácticas a los niños de 2 años. No he encontrado hasta el minuto, y he leído los reglamentos, las indicaciones a la ley, las propuestas de los otros diputados, no he encontrado en ninguna parte, en ningún artículo, en ninguna ley que diga que le van a enseñar a los niños de 2 años a masturbarse. No, no está, por ninguna parte. Si alguien tiene el texto legal, por favor mándemelo, porque yo no lo he encontrado en la Biblioteca del Congreso, no lo he encontrado en la Defensoría de la Niñez, no lo he encontrado en ninguna parte. En ninguna parte, ni en la UNESCO, ni en la ONU, en nada. Esa parte no está, no existe. En este minuto yo no la he encontrado. Si usted la tiene ahí, porque chiquillos, yo aquí se me sale lo periodista, yo quiero fuente. Fuente, dígame el número de página, dígame el número de ley, y yo voy y lo encuentro y la leo. Pero no está hasta mis investigaciones de este día. Tampoco sale en ninguna parte que vayan a enseñarle a los niños cómo tienen relaciones íntimas las lesbianas o los homosexuales. No, tampoco sale. Yo no lo encuentro. Lo que sí he encontrado es que se pide que a los niños se les pueda enseñar que hay diversos tipos de género, diversos tipos de identidades, pero aquí hay unas palabritas que creo que son fundamentales que entendamos. Se les ha enseñado, dicen las leyes y dicen estas propuestas legales, que con autonomía progresiva de acuerdo a la edad de los niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva acorde a la edad. Fíjense esto en su cerebrito, porque autonomía progresiva se refiere a que debe ser según la edad y la capacidad de entendimiento que tengan los niños y niñas. Mi hijo fue a un jardín infantil particular y le enseñaron a los 4 años todo lo que hoy día la gente está reclamando que no deberían enseñarle. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que es importante que entendamos que la sexualidad tiene que dejar de ser tabú, que necesitamos una ley de educación sexual integral y que de pronto, en vez de andarnos peleando con los gobiernos, y por favor, dejemos de inventar cosas que no son. Ya, de verdad yo les digo, si ustedes tienen el número de la ley, déjenmelo acá en comentarios. Este es el número de la ley, lo encuentran en tal parte, este es el artículo. Pero por favor, usted que me va viendo, no crea lo que dice alguien que no le mostró la fuente directa. ¿Sí? Si hay alguien que sale a decir que le van a enseñar a los niños de 2 años a tener sexo, yo voy a ser la primera en reclamar. Pero hasta el momento no he encontrado ninguna ley al respecto. Lo que sí hay es evidencia abundante de que cuando la niñez no es educada en sexualidad y no ve su sexualidad como algo hermoso, como algo sano, como algo natural, como peinarse el pelo, ahí sí que los ponemos en riesgo. ¿Sí? Así que eso es lo que les quiero decir primero hoy día, es que podamos entender que hay mucha información que está dando vuelta en redes sociales y hay muchas páginas que se han creado en base a una información poco fidedigna, una información que no tiene sustento. Tampoco les estoy diciendo que no corresponda que los papás y mamás puedan educar. Por supuesto que tenemos que educar, mamás y papás
junto con los colegios. Yo soy de la idea que tenemos que formar un gran equipo educativo y no dividirnos por allá y por acá. Pero lo que pasa es que el Estado de Chile, independiente de si Boric, si estuvo Piñera, Bachelet o quien sea que venga, no pueden esperar a que los padres y madres nos pongamos de acuerdo para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo único que les quiero decir. Es vital que por favor dejemos de tenerle miedo a la sexualidad. Es vital que hablemos de sexualidad. Ustedes saben, yo sé que saben, los abusos sexuales ocurren mayoritariamente al interior de las familias. Y a veces es el colegio la única instancia de protección. Entonces, ¿por qué en vez de andar peleando y atacando que a Boric, que a Bachelet, que a Piñera, que a quien sea, a los presidentes no son los que tienen que ver con esto? En vez de andar atacando, ¿sí?, a los conglomerados políticos y seguir en esta dualidad un poco enfermiza, ¿por qué nos vamos y nos unimos todos? A ver, si vamos a hacer una ley, pucha ya, el colegio enseña esto, los papás enseñamos estos otros, y yo se los digo, se puede hacer clases de educación sexual maravillosamente hermosas, de responsabilidad sexoafectiva hermosas en los colegios. Yo las he realizado con niños más grandes, ¿sí? Y ha sido hermoso, y los niños, créanme, no están ni ahí interesados con lo que los adultos nos pasamos el rollo que les interesa. Integrémonos en vez de dividirnos, alejarnos y crear campañas de odio. Aquí el deber de todos los adultos es cuidar y salvaguardar a nuestra niñez. Y la sexualidad es un regalo hermoso que nos hizo la divinidad. Y de una vez por todas tenemos que devolverle el lugar que se merece, que es que deje de ser tabú, que es que sea pública, que sea conocida y obviamente no es ir a decirle a un niño de 2 años cómo se va a masturbar. Pero sí que un niño de 2 años, 3, 4 años, dependiendo de la edad que tenga, obviamente sepa cómo se llaman sus genitales. Sí que sepa que nadie le puede tocar el cuerpo. Sí que sepa, como dice mi queridísima y admirada Vinca Jackson, que hay caricias que se sienten bien y que hay caricias que se sienten mal. Sí tenemos que tener mirada fija y férreamente la idea de qué cuida más. La falta de información nunca va a cuidar. La información cuida, la información protege, la información previene. Así que eso es lo que les quería decir por ahora. Voy a ir más adelante analizando artículo por artículo de la ley que ya fue aprobada y de las indicaciones que están siendo propuestas en el Congreso. Y si usted, cualquiera de ustedes que me haya visto, tiene el número de proyecto de ley, el número de indicación, el número de reglamento, el número de modificación, con el artículo exacto que está en tal sitio web y me quiere dejar el link donde supuestamente dicen estas aberraciones, por favor déjemelo. ¿Por qué? Me interesa muchísimo no solamente leerlo, informarle a ustedes, sino tomar las acciones correspondientes en caso de que así fuera. Pero hasta el minuto, hoy día, a 3 de junio de 2024, yo no he encontrado ninguna ley que diga textualmente eso. Al contrario, he encontrado leyes que dicen que se debe educar desde la educación parvularia hasta la educación media, acorde a la edad y el nivel de entendimiento y autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Y eso sería todo por hoy, porque acá mi cachorrito que está cerca mío escuchándome ya me está diciendo, mamá, corta el video. Así que les agradezco mucho a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Gracias a Elizabeth que me instó a hablar antes de tiempo acerca de la ley de educación sexual integral. Y déjenme sus comentarios, mamás y papás. Es deber de todos nosotros hacer este cuidado para nuestra niñez. Les dejo un abrazo y un saludo a todos y todas. Recuerden suscribirse. Ahí tengo mi muela, ahí está mi hijo diciendo suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal de Jenny Periodista Positiva. Y si tienes cualquier duda o comentario, por favor, déjalo presente. Les dejo un abrazo gigante para todos. Y de repente, se me ocurre que podríamos hacer algún juego, algún concurso con los suscriptores. Cuando vamos en más de 100, cuando lleguemos a los 500 suscriptores, algo entretenido podemos hacer ahí. Les dejo un besito, un abracito, por ahí se vio la sombra de mi hijo al pasar, y espero que esto les haya servido, y por favor, si vamos a debatir, que sea un debate con respeto siempre. Un abrazo para todos, chao, chao.